Jesús. Alabado sea el Señor. Praise the Lord, praise the Lord. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, la Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la bendición que me da de poder estar en su casa de oración. Mejor dicho, que nos da de estar en su casa de oración, donde nosotros podemos contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Damos gracias también porque Él nos da el privilegio de hablarle a nuestros hermanos que han conocido a Cristo Jesús y a nuestros amigos que todavía no lo han hecho, pero que simpatizan con nosotros y simpatizan con el Evangelio. A todos ellos les decimos que les amamos y que intercedemos por ustedes en oración. Alabado sea el Señor. Pedimos al Señor de que los guíe a su camino de rectitud. Amén. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus infinitas bendiciones, por tu infinita bondad, tu infinita piedad. Gracias, Señor, y gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor. Padre, gracias te damos por permitirnos, Señor, estar en tu casa y hablarle a nuestros hermanos y amigos. Te pedimos, Señor, por medio de tu Espíritu, tú trabajes, Señor, en cada una de las mentes de nuestros hermanos y amigos, que ellos puedan entender tu palabra, percibirla, recibirla, Señor, atesorarla en sus mentes y también ponerla por obra. Y nosotros, Señor, te daremos gracias. Ellos te darán también gracias infinitas, Señor, por la bondad que tú haces para con cada uno de ellos. Ahora, Padre, dejamos todo en tus manos, esperando tu guianza y tu dirección por medio de tu Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Glorificado sea Dios. Praise the Lord, praise the Lord. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos ama. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amen. Praise the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. That's what the song is saying. Amen. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Voy a pedir al hermano Marcelino que pase por acá. Él va a elevar una oración a favor de los hermanos que están afectados de salud. Alabado sea el Señor. Y bueno, el día mío también se está acercando. El martes que viene, pues voy a si Dios permite, pues a ser intervenido en la operación. Dios me les bendiga, hermano Marcelino. Santo Dios, aleluya. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Hebrew chapter 4. Yo no sé si el micrófono está prendido, chequea el micrófono. Sí, está prendido. Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante dice:
Por tanto, teniendo un gran, Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nosotros necesitamos eso. Siempre fallamos, pero la misericordia de Dios está presente para levantarnos y ayudarnos, porque Él entiende nuestras debilidades, ¿verdad que sí? Amén. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos esta noche una lista de hermanos que necesitan nuestra oración. Hermanos, usted que está escuchándonos por estos medios, ponga su fe en Cristo y vamos a creerle a Dios por sanidad, porque ya Él la llevó. He took all our diseases away from us. And we're just going to receive the healing that He already provided for us 2,000 years ago. Hallelujah. Amen. And Praise the Lord. And today is not an exceptional day. He do it today too. And He do it tomorrow. He do it forever. Because that's His word. And His word never come back void. Amen. So, oramos, hermanos, por esta muchacha, Celi de Pérez Gutiérrez y Tayanés. Ella necesita, siempre va a necesitar nuestra oración por un tiempo, hermanos, hasta que Dios la libere de esta situación. Creemos que Dios está obrando en ellos. Amen. En el nombre de Jesús. Y creemos que Dios está obrando en el resto de hermanas que necesitan nuestra oración. Amén. Amén. Usted y yo lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, confiar en Dios. Aunque el enemigo se levante como un gran río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. So, creemos a Dios. Padre, te adoro, te alabo. Bendecido sea tu nombre en esta hermosa tarde. Gracias por Jesucristo. Yes, Lord. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias Sí, Dios. porque tú nos guardas siempre a través de las luchas, los ataques del enemigo. Santo Dios. Estamos bien protegidos. Estamos protegidos con la armadura de Dios. Tenemos, Señor, el escudo de la fe en el nombre de Jesús para, Señor, apagar todos los dardos de fuego del maligno que vengan contra nosotros. En el nombre de Jesús, destruimos toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios y la llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Yes, Lord. En el nombre de Gracias, Jesús. Señor, gracias por mis hermanas que necesitan la oración, que estamos orando continuamente para que tú, Dios mío, te glorifiques en la vida de cada uno de ellos a través de Cristo, porque creemos que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y como tú nos diste autoridad, Señor, allá en Mateo capítulo 10 y Santo versículo Dios, 1 y alabado versículo 8, Jesús. nos diste autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios. Señor, nosotros con esa autoridad que nos respalda al cielo, que nos respalda tú con tu palabra, reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo ataque del diablo lo echamos fuera, porque hemos creído en la sangre de Jesucristo, hemos creído en su misericordia que nos perdonó, que nos limpió, como dice primera de Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, Yes, Lord. para que nosotros, Aleluya. estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Es a través de tu herida que tú nos sanaste, nos perdonaste a través del sacrificio poderoso. Señor, nos perdonaste y diariamente tú nos perdonas, nos cubres Señor. con tu sangre y nos protege. Oh Dios, en el nombre de Jesús de Yes, Nazaret, Lord. Santo Dios. pedimos por la nación de Israel la paz de esta nación. Mira los ataques que han recibido en estos días. Sí, Señor. Señor, cuídales cada día más. Yo sé que tú siempre los estás cuidando. Ese es tu pueblo, Señor. Gracias por tu misericordia para con tu pueblo, Dios mío.
En el nombre de Jesús, nosotros confesamos, Dios, que toda trama del diablo sea destruida, toda Alabado sea tu maquinación nombre, Señor. en Yes. contra de tu nación sea destruida en el nombre de Jesucristo. Dale sabiduría, Dios mío, al gobierno israelí. Yes, En Lord. el nombre de Señor. Jesús. Dale sabiduría al ejército israelí, Señor. En Yes, el Lord. nombre de Jesús. Guarda, Dios mío, a Estados Unidos de América. Guarda, Yes, Lord. Señor, a todos los países, a Nicaragua, Colombia, Venezuela y el Perú, Costa Rica. Señor, Guatemala, El Salvador, Honduras, Señor, Yes, te Lord. pedimos por ellos, por República Dominicana, por Puerto Rico. Yes, Lord. Guárdanos, Yes, Lord. guárdanos con tu sangre preciosa, Señor. Amen. En el nombre de Jesús, guarda Alaska, guarda, Señor, Yes, Lord. al Canadá, guarda, Dios mío, estos países. En el nombre de Jesús, Amen. guárdanos a todos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, en el nombre de Jesús. Lo que hemos hecho y te honramos y te damos gracias porque tú lo hiciste. Y estamos sanos por tu llaga, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Congratulamos a la hermana Yajaira, que está cumpliendo años. Ok, felicitamos a la hermana Yohaira. Yahaira. Yajaira, que está cumpliendo años allá en Nicaragua. Sí. Dios la bendiga, si nos va a ver más luego, nos ve ahora, no sé cuándo. Usted, su esposa, sus hijos, bendiciones a todos. La hermana Andrea Yeah. y la hermana, ¿cuál es la otra? Silvia. Silvia. La Silvia. hermana Silvia y las hermanas allá de Santa Rosa. Santa Rosa, sí. Brenda. Brenda Martínez. Dios me la bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amen. Hasta pronto, Dios los bendiga. Bendecido sea el Señor. Alabado sea Dios. Damos gracias, gloria, honra y alabanza. Hermana Yajaira, el Señor le bendiga, que cumpla mucho más. No se olvide de dejarme un poquito del cake. Así que decía yo. Se asegura que me deje un poquito. Bendecido sea el Señor, que tenga muchas bendiciones en este día y que el Señor le ayude a seguir hacia adelante. Bendecido sea Dios. En este día damos gracias al Señor por su misericordia, su bondad y su amor y por este privilegio que nos concede de estar en su casa, alabar y bendecir su santo y bendito nombre. En este día vamos a estar en el libro para beneficio de la hermana Acts chapter 2, 41 y 42. Acts 2, 41, verse 41 and 42. Then chapter 17, 10 to 12. Then chapter, 18, Acts chapter 18, 24 to 28. Colossians 4, 15 and 16. And 1 Timothy 4, 11 to 14. It's very hard. It's a lot of portions of the Bible that we're going to be studying today. Okay, la lección de hoy es estudia las escrituras en comunidad. Y es en la segunda unidad cómo estudiar la Biblia, que vamos a estar hoy, para beneficio de todos los que me escuchan y los que me siguen con sus expositores. Estamos en Hechos 2, 41 al 47, 17, el capítulo 17 de Hechos, del 10 al 12, capítulo 18, del 24 al 28, Colosenses 4, del 15 al 16, y la primera de Timoteo 4, del 11 al 14. Vamos, esa es la parte, pero antes de eso yo voy a pedirle al Señor que nos ayude en este momento. Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, en el poderoso nombre de Jesús vengo delante de ti, primeramente para decirte que te amo, que eres lo más importante en mi vida y que sin ti nada puedo hacer. Oh Espíritu Santo, en este momento yo te pido que tú estés con nosotros, que te muevas en nosotros, que te dejes sentir, que abra nuestra mente y nuestro corazón y que tu palabra santa y bendita penetre en nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús, sé con nosotros y ayúdanos en este día. Bendice a los que nos van a estar escuchando. Permite que algo de lo que vamos a estudiar hoy se le quede y lo puedan poner en práctica en su vida. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Ok. La lección es estudie las escrituras en comunidad.
Hoy vamos a estar estudiando esta porción de la Escritura, que vamos a estar en Hechos y en otras porciones más, pero particularmente en Hechos. Y vamos a estar viendo cómo en el principio, antes de que hubiera los manuscritos que hoy usted y yo conocemos como la Biblia, la gente escuchaba la palabra de Dios porque era leída audiblemente en las congregaciones. Esa era la forma y la manera de la comunicación en aquel entonces. Pero gracias al Señor que por medio después que vino nuestro Señor Jesucristo, pues ha habido muchos cambios en la tecnología y muchos cambios en tantas cosas, que ahora pues ya tenemos la Biblia completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y podemos tenerlo cuando usted y yo querramos leerlo, lo tenemos a nuestras manos. En el tiempo antiguo no era así. Cuando la iglesia primitiva no era así. Se leía, se mandaban cartas, como el apóstol Pablo mandaba cartas, y a cada destinario iba el nombre de ellos, y se leían en público, ¿verdad?, en la congregación, y se estudiaban. Así es que a pesar de que no tenían la escritura como usted y yo la tenemos ahora, pero ellos estaban unidos de esta manera. Ellos venían a estudiar la palabra así. Así es que con este poquito de toquecito nos vamos a seguir hacia adelante. Aquí vamos a tener hoy en la verdad central. El Nuevo Testamento fue escrito para ser leído públicamente. Totalmente en la iglesia se debe todo el tiempo leer la palabra, ¿verdad? Hay ministerios que dicen un resumen de la palabra, pero no leen la palabra. Pero la palabra es lo más esencial en nuestras vidas, es lo que realmente nos enseña, y nosotros debemos de prestarle atención y debemos de ponerla en alto como se refiere, como se debe de hacer. Así que en aquel entonces, al principio, era oída porque no habían los manuscritos, eran bien costosos, era más difícil hacerlo, pero ellos se unían en las congregaciones, en las iglesias, y las cartas que llegaban eran leídas como documentos, ¿verdad?, legales, se leían públicamente y la gente ponía atención, escuchaba y aprendía. Y nosotros podemos ver esto en el libro de Nehemías, capítulo 8, donde Nehemías se paró en aquel púlpito que se hizo y él empezó a leer la escritura desde el alba hasta el mediodía, y toda la gente estaba escuchando la palabra del Señor. Así es que así era cuando no había el manuscrito o el rollo, entonces había que hacerlo de esta manera. Bendecido sea Jesús. El versículo clave nos dice en Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced pues que también se lea en la iglesia de los loadicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Quiere decir que había una necesidad, como le dije, no había la facilidad que usted y yo tenemos hoy, ¿verdad? Que tenemos la Biblia, que tenemos los expositores, que tenemos otros libros que nos ayudan. Pero en aquel entonces no lo había, entonces había que ir a la congregación y estar allí presto y escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. Se le recomendaba que la carta que Pablo le mandara a los colosenses, ¿verdad?, se leyera a la iglesia de la Laodicea, y que la carta que se le enviara a la Laodicea los leyeran también los colosenses. Y hoy usted y yo tenemos esas cartas que también las podemos leer y podemos aprender de ellas y escuchar el mensaje, el consejo sabio que el apóstol Pablo instruía a la iglesia primitiva en aquel entonces. Hoy usted y yo también la tenemos, que podemos leerla y aprender de ella. La meta de la enseñanza dice, debemos de comprender que las escrituras se leían en voz alta en las primeras iglesias. O sea,
antes de que hubiera ¿verdad? Anteriormente al principio, cuando la iglesia empezó después del avivamiento que vino con el Espíritu Santo y el apóstol Pedro empezó a predicar y empezaron a formarse iglesias, ¿verdad? Y después el apóstol Pablo y cada uno de ellos que contribuyó para que la iglesia siguiera hacia adelante, pues era necesario que se reunieran y escucharan la palabra en voz alta, se leía, ¿ok? La segunda nos dice que debemos de apreciar el poder de leer públicamente pasajes de la Biblia, hermano, y eso es real. Cada vez que nosotros escuchamos Family Radio, tiene un programa de lectura bíblica diario. Yo no sé si todavía permanece en el mismo horario. Antes era de 1 a 1, a 1:30. Ahora creo que es que de 2:15 a 2:45 por ahí. Pero hermano, qué poderoso es cuando usted y yo nos podemos sentar concentrados a escuchar lo que la palabra del Señor dice. Y después de haberla recibido, poder hacer que cambie nuestras vidas. Ok. Y la última es buscar oportunidades para estudiar las escrituras en comunidad, hermano. Eso es algo que debemos de hacer. A veces hay sitios como los nursing homes y donde los asilos de ancianos y sitios donde usted y yo podemos ir y pedir permiso, y si se nos da, nos podemos ir y leerle a la gente la palabra de Dios, hablarles de la palabra de Dios. Muchas veces esta gente los ponen en los asilos de ancianos y los familiares o están lejos o están trabajados, o los viejitos están enfermos, o están bien enfermos y ya ellos no quieren estar cerca. Y hermano, muchas veces ellos sufren, y es bueno que usted y yo nos envolvamos de esta manera. Es un ministerio que da mucho progreso, puede progresar en la vida de esta gente, da resultados. Así es que es bueno que le pongamos atención a esta situación. ¿Verdad? La palabra del Señor, yo voy a leer lo que tengo en el expositor citado, como siempre le digo. Aquí está, la primera porción es Hechos 2, 41 y 42, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee así, Acts 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, ¿verdad? Qué clase de mensaje que Dios le dio al apóstol Pedro en ese día. 3,000 personas fueron salvas en ese día. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Okay? Mire cuál fue el resultado después de que esto aconteció. Ellos permanecieron, perseveraban, estaban juntos, ¿verdad? Había comunión unos con los otros en el partimiento del pan, ¿verdad? La comida, y también lo que se conoce por la Santa Cena, y en las oraciones. Bendecido Señor, the prayers, the Holy Communion, and the, what was the other? The prayer and the Holy Communion, and the be together with the people in community. Okay. En Hechos 17:10, Acts 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Aquí no está hablando, hermano, el apóstol Pablo una vez empezó a predicar. Él tuvo 3 viajes, por lo menos tuvo 3 viajes, y creo que este fue en el segundo viaje que ellos fueron a Tesalónica, y allá no los recibieron muy bien. Allá empezaron los judíos celosos de la doctrina que el apóstol Pablo enseñaba. Se alborotaron a la comunidad, y tuvieron que salir de ahí,
de noche los sacaron y después de ahí fueron a Berea. Vamos a ver qué pasó. Dice aquí, Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se da cuenta? Usted y yo, este hombre no tuvo temor cuando se convirtió al Señor, cuando conoció al Señor, pero él solamente conocía acerca del bautismo de Juan. Entonces vamos a ver qué aconteció, donde cuando usted ve a una persona que tiene interés y que tiene deseo de aprender y de hacer algo en las cosas del Señor, usted no lo humilla, usted no lo desprecia, usted lo honra y lo respeta y le da la oportunidad de que lo pueda enseñar, ser su mentor. Y eso fue lo que hicieron Aquilas y Priscila. Vamos a seguir. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, lo tomaron aparte. Mire la manera de seguir cuando usted tiene que corregir a alguien. No lo puede hacer en público y avergonzarlo. Usted lo llama afuera ¿cómo se dice? Con respeto y con gracia, ¿verdad? Y le explica y lo llama a que se entere de otros detalles más que debe de saber, y de esa manera la persona va a crecer espiritualmente. Verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, está hablando de Apolos, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que después que Aquilas y Priscila lo tomaron y lo instruyeron y le enseñaron, fueron sus mentores, ¿ok? El hombre aprendió más. Y ahora no solamente él podía hablar con la elocuencia que tenía, sino que también con el conocimiento que había alcanzado más. Bendecido sea Dios. Colosenses 4:15. Dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea, como le dije ahorita, no era posible que la gente recibiera las cartas, la palabra de Dios o los textos fácilmente. Para poderlos escuchar tenían que ir a las iglesias, y allá se leían en voz alta, y cada cual pues quizás tomaban notas, y como hacemos nosotros hoy, o ponían gran atención y captaban la palabra de Dios, cual fuera la situación. En 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. El apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, que le está dejando la iglesia de Éfeso en sus manos para que corrija todas las falsas enseñanzas en las cuales se estaban desarrollando, y para que él estuviera preparado. Y escuche cómo él le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es algo que usted y yo tenemos que cuidarnos, ¿ok? Aquí dice, tenemos que tener cuidado cómo hablamos, tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos, tenemos que demostrar el amor, tenemos que tener ser un espíritu, tener una fe y ser puro. Bendecido sea el Señor. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer mientras esperamos la venida del Señor. Tenemos que leer la Biblia,
tenemos que exhortarnos unos a los otros y tenemos que dedicarnos a enseñar. Bendecido sea Dios. Entre tanto que voy, verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti. Hermano, cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo. Algunas Amén. veces nosotros decimos, es que yo no sé hacer nada, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé cantar, yo no sé cantar, pero me escondo detrás de William y Marcelino y busco la manera de cómo ayudar, ¿verdad? Usted y yo, Dios nos ha dado algo siempre que usted pueda hacer. Hay personas que Dios le ha dado talentos, 2, 3, 4 talentos, muchas cosas, hermano, pero al menos nos ha dado uno. Así es que usted y yo a buscar qué es lo que podemos hacer y desenvolvámonos en él y lo usemos para la gloria del Señor. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, no podemos descuidar ese don que Dios nos ha dado. Ese don que Dios nos ha dado, Él quiere que usted y yo lo usemos y lo usemos bien para su gloria, para que crezcamos, para que la iglesia crezca, para que la familia suya sea salva y la mía, ¿verdad? Dios quiere que usted y yo usemos esto. Vamos a ver el resumen de todo esto que he leído, de los comentarios que da el expositor y de lo que he podido sacar de la escritura. Dice, desde los tiempos de nuestro Señor Jesús ha habido muchos cambios en la comunicación, ¿verdad que sí? En aquel entonces no había teléfono, no había fotocopia, no había computer, no había cuántas cosas nosotros tenemos hoy. Los primeros cristianos desempeñaron un papel en uno de esos avances tecnológicos. El cambio de los documentos en rollo. ¿Se acuerda? La escritura venía antes en rollo. En vez de rollo, lo hicieron un formato de códice o similar a un libro. Y se podía, como se dice, con más facilidad se podía leer. Para que tengamos el crecimiento espiritual, tenemos que estudiar las escrituras. Usted y yo no podemos crecer espiritualmente si no estudiamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de ser. Es muy favorable estudiar con otros la palabra de Dios. Es favorable, hermanos. Por eso es que es bueno que la gente se acerque a la iglesia y estudie, porque ahí unos con los otros nos ayudamos y así se corrigen muchos errores y también podemos aprender de otro. Ninguno podemos decir que sabemos tanto que no necesitamos a otros para entender muchas cosas que son difíciles de entender en la palabra de Dios. Nosotros nos necesitamos unos a otros. La enseñanza no es para mí sola, es para usted. Y yo necesito aprender de usted como usted quizás pueda aprender algo de mí. Cuando nos unimos a otras personas a estudiar, esto contribuye al crecimiento espiritual. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se reunía para escuchar la lectura de la palabra de Dios y se comprometían a seguirla. Yo le mencioné ahorita Nehemías capítulo 8. Usted puede leer del 1 hasta donde llegue, pero especialmente del verso 3 hasta el 8 nos habla cómo fue esto, ¿verdad? Como desde el alba hasta el mediodía, desde maybe 6 o'clock to 12 o'clock, they was listening to the preacher and they was listening to the word of God, ¿verdad? Y no se movían de allí, hermanos, se quedaban allí. Nadie estaba mirando el reloj ni diciendo que se habían extendido mucho. No había ni hay nada privado o secreto en la comunicación con Dios a su pueblo a través de las escrituras. Las primeras iglesias leían las escrituras como documentos públicos, escuchados por toda la comunidad de seguidores de Jesús, que se formase después del derramamiento del Espíritu Santo, que es donde empezó la iglesia, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo, pues ahí es donde empezó la iglesia primitiva.
fue enseñada por los apóstoles, ¿verdad? Por los apóstoles de Jesús. Al igual que Jesús, los apóstoles expusieron su mensaje del Antiguo Testamento. Así es que cuando el Señor usó la palabra para protegerse o para reprender al enemigo, hermano, Él usó la palabra del Antiguo Testamento. La historia revelada de Dios que había alcanzado su clímax redentor en la vida, ministerio, muerte, resurrección y exaltación de Cristo. El Espíritu Santo usó esta enseñanza para dar forma y fortaleza a una nueva comunidad conforme leían y estudiaban las Escrituras en las iglesias y en sus casas. Así fue como se desarrolló la iglesia. No como la gente quiere hoy creer que que es la iglesia tradicional, la que es la madre iglesia, no, hermano. La iglesia no creció ahí, la iglesia empezó el día de Pentecostés, allí Amén. con los apóstoles y con Así aquellos es. 120 que creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Aquel día la iglesia empezó. Amén. Vamos a estar viendo Hechos 2, 41, 47 en los comentarios. Compromiso de la comunidad de estudiar la Biblia. Usted y yo debemos de tener un compromiso primeramente con nosotros, ¿verdad? Y con Dios, de que vamos a estudiar su palabra. Y cuando usted y yo estudiamos su palabra, leemos, el Señor se va a revelar en nuestra vida y nos va a ayudar. Como práctica general, práctica fundamental del primer cuerpo de creyentes fue la primera. Fue la devoción comunitaria a la enseñanza de los apóstoles. O sea, que ellos le pusieron mucha importancia a lo que los apóstoles habían enseñado y estaban enseñando, y en la comunidad, y ellos se adhirieron a ello, a hacer lo que ellos decían que se debía hacer. Que luego se pondría por escrito y formaría el Nuevo Testamento. Desde entonces hasta hoy, esta ha sido el centro de la identidad cristiana. ¿Okay? Usted y yo estudiemos la palabra de Dios, es el centro de la identidad cristiana. En esta porción se nos describe a la iglesia que naciera después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y el mensaje fue que Pedro, ungido con el poder del Espíritu Santo, hermanos, se levantó a hablar y a predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, y explicó la promesa y la experiencia del Espíritu Santo. Ese fue el mensaje que el apóstol Pedro hizo aquel día, donde 3,000 almas se convirtieron al Señor. Y los exhortó al arrepentimiento y al bautismo en agua. Así que una vez uno cree, una vez usted cree, ¿verdad? El próximo paso es bautizarse, ¿verdad? Es bautizarse. Bendecido sea Dios. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, describió a estos seguidores como devotos, perseverantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 42. ¿Ok? Es de esperarse que las personas llenas del Espíritu Santo se comprometieran a estudiar las Escrituras. Hermano, por eso es que muchas personas prefieren mejor estar viendo televisión, o estar en el teléfono, o estar en el parque, en estos días que está calentando el weather, que ahora uno se puede ir al parque o al río, o quizás al mall, a shopping, o a mirar, cualquiera sea, hermano. Y muchas veces descuidamos la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que darle prioridad a que tenemos que tener contacto con la palabra de Dios, porque esa es la que nos habla y nos enseña. Todo lo demás que se practicaba, como la oración, la Santa Cena,
compartir lo que ellos tenían, las señales y prodigios, les seguía al estudio de las Santas Escrituras. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos estar detrás de las señales deben de estar detrás de nosotros. O sea, las señales deben de seguirnos a nosotros. Amén. Bendecido sea Dios. Ok, para verificar las enseñanzas, Hechos 17 del 10 al 12, vimos que hubo un alboroto en Tesalónica, ¿verdad? Los judíos estaban celosos del apóstol Pablo, de la enseñanza que él tenía, y vemos que cuando él predicó, tuvo que salir, tuvieron que salir en la noche, ¿verdad? Y se fueron a Berea. ¿Y qué aconteció en Berea? Vamos a ver. Después del alboroto en Tesalónica, Pablo y Silas habían salido porque hubo hostilidad hacia él por el mensaje que él predicaba. Esto los había puesto en peligro a Pablo y también a sus seguidores. ¿Ok? Acuérdense que ese es el problema. Le tiran al pastor, como dice, ¿qué pasa? Y se desparraman las ovejas. Así es que al herir al líder, los demás también van a tener que correr porque, hermano, hay peligro. Pablo y Silas, saliendo de noche, fueron a Berea. Y Lucas, el escritor, describe a estos como más nobles por su apertura a la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Y escudriñando las Escrituras, usted se da cuenta que es lo que usted y yo debemos de hacer cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que oímos un cántico, hermano, porque los cánticos están supuestos, que van diciendo dirigidos al Señor, están supuestos ser, muchos de ellos sacados de la Escritura, y muchos de ellos son inspirados de parte de Dios para la gente. Y usted y yo debemos siempre de escudriñar lo que aprendemos y lo que leemos para ver si lo que estamos haciendo es algo correcto. Así que saliendo de noche fueron a Berea, y Lucas, el escritor, describe estos como más nobles por su apertura a la predicación del Evangelio y escudriñando las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Ese es el deber suyo y el mío. Dice: así creyeron muchos de ellos, mujeres y hombres. Creyeron judíos y también griegos. Es por esta razón que muchos ministerios han usado el nombre bereano, ¿verdad? En honor a la dedicación de estos creyentes al escudriñar la Biblia. Se distinguen en el amor por Dios y su palabra. Su devoción los impulsaba a investigar qué escuchaban, ¿verdad? ¿Qué escuchaban? Eran nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud. Capítulo 17 y verso 11 del libro de los Hechos. Pablo y Silas no sufrieron rechazo por los bereanos. Los judíos de Tesalónica, mire, hermano, qué cuestión, qué cosa tan terrible cuando la persona no quiere recibir el mensaje de Dios, el problema que causa no solamente a los de su propia ciudad, sino que también a los vecinos fueron a estorbar para que no escucharan el mensaje de Dios. Mire lo que hicieron. Los judíos de Tesalónica, al oír que ellos estaban allí y que la palabra había sido llevada a los bereanos, los judíos tesalonicenses alborotaron a las multitudes. Capítulo 17 y verso 13 del libro de los Hechos. Ambas ciudades escucharon el mismo mensaje. Jesús es el Mesías, pero sus reacciones fueron distintas. ¿No se nos parece esto a nuestro tiempo hoy? ¿Verdad que sí? Todo el mundo está escuchando que Cristo viene. Todo el mundo sabe que Cristo es el Hijo de Dios. O al menos eso es lo que se predica y se enseña. Pero no todo el mundo lo escucha de la misma manera. No todo el mundo lo recibe de la misma forma. No todo el mundo lo acepta. Pero es el mismo mensaje. Alabado Bendecido sea sea el Señor. Hechos 18 del 24 al 26. Dice: la tutoría bíblica mejora la comprensión. Es necesario que usted y yo sigamos enseñando, sigamos aprendiendo, porque cada vez que usted estudia, cada vez que usted aprende algo, usted va a mejorar. Bendecido sea Dios.
la tutoría de Apolo. Apolo era un judío, un predicador poderoso en la palabra y talentoso en la iglesia primitiva. Era un hombre elocuente, sabía hablar, tenía un don de hablar, hermanos. Este señor tenía un don de hablar. Quien estuviera en la tutela de Priscila y Aquila. Predicaba el Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Es así que sus mentores lo asesoraron más en el camino de Dios, instruyéndolo así a la verdad del Evangelio. Este hombre judío de Alejandría, ciudad de Egipto. Esta ciudad se conocía por su biblioteca y por su vibrante cultura intelectual. Escuchó el Evangelio y respondió con fe. Tenía amplios conocimientos bíblicos y gran don de hablar. Inmediatamente comenzó a predicar, hermano, y aquí es donde muchas veces pues la gente se piensa que es incorrecto que una persona se convierta hoy y ya en un mes o dos esté predicando. Pero mire, Dios hace como Él quiere. La iglesia es del Señor. La palabra es de Dios. Y si Él lo llama a usted y lo unge y lo llena del Espíritu Santo y lo quiere usar en un mes o en 3 días o en un día, como sea, Él lo hace porque Él es Dios. Al galardeno le dijo, ve y cuéntale a los Exacto. Al galardeno, dice el hermano Marcelino, le dijo, ve, cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo, ¿verdad? No lo mandó a estudiar. No lo mandó a irse a la universidad más. Y eso no quiere decir que usted no debe estudiar. Sí, uno debe estudiar porque cuando uno estudia puede expresarse mejor y puede tener más conocimiento. Es necesario. ¿Ok? Comenzó a predicar y a enseñar. Pero carecía de algún conocimiento. Es aquí que Priscila y Aquilas, estos eran gente que habían salido de Italia, ¿verdad? Porque los había sacado el emperador. El emperador. Y lo habían sacado. Y ellos eran misioneros y eran fabricantes de tiendas. Yo creo que esto era lo que se usa, lo que usan los judíos. El talit, ¿verdad? Porque hacer una tienda, lo que nosotros conocemos por tienda es una casa y no era una cosa fácil de hacer. ¿Ok? Eran líderes de la iglesia primitiva también. Al escucharlo, reconocieron su deficiencia y viendo su potencial, porque usted siempre debe de ver el potencial que tiene una persona. No despreciarlo, no tenerlo en poco, ¿verdad? Porque usted no sabe lo que puede hacer Dios con una persona. No importa que acaba de convertir hoy o que sea una persona que tiene conocimientos en otras cosas, pero nosotros no podemos despreciar a nadie. Dice, comenzaron a guiarlo, versículo 26, le tomaron aparte. Una cosa que debemos de aprender, usted va a corregir a una persona, tenga respeto y tenga cuidado. No vaya a hacerlo avergonzar a frente público o a frente de su familia. Llámelo solo y háblele y explíquele lo que tiene que explicar y lo que tiene que corregir de una forma correcta, considerándote a ti, porque ni tú ni yo sabemos mucho, ¿verdad? Viene otro y nos corrige a nosotros. Así que lo que le hacemos a otro, tarde o temprano, se nos va a hacer a nosotros. Dice, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Estos son precedentes de la tutoría bíblica. Primero, lo llamaron en privado, mostrándole así honor y respeto. Segundo, notaremos que la tutoría bíblica, o sea, que la enseñanza, que la idea de enseñar, ser mentor de otra persona, continúa. Esto no es una cosa que empezó y se terminó. Esto va a continuar. También Pablo había conocido a Aquilas y a Priscila. Vivió y trabajó con ellos. Y es posible que haya sido su mentor. Y estos, Priscila y Aquila, a su vez, fueron los mentores de Apolo. Así continúa la enseñanza bíblica hasta el día de hoy. Unos enseñan
y otros aprenden. Esto que aprenden van a enseñar a otros. Y así sigue hacia adelante. Los resultados de esto. Hechos 18 del 27 al 28. Las dos cartas de Pablo a los Corintios dan testimonio del poderoso ministerio de Apolos. Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto. Apolo contribuyó con sus dones y esfuerzos en la comunidad. En la primera carta de Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 9, Pablo expresa que todos, tanto el que siembra, y es bueno que ponga esa cita y que la vea, primera de Corintios 3, del 1 al 9, 1 Corinthians 3, from the first verse to the 9th. Okay. Pablo expresa que todos, tanto el que siembra como el que cosecha, somos servidores de Dios. O sea, Amén. Que aquí usted no es más importante que yo, ni yo soy más importante que usted. Todos estamos en el mismo nivel, ¿ok? Unos piensan que son más grandes, pero ante Dios todos estamos en el mismo lugar. Pablo expresa que todos, tanto el que siembra como el que cosecha, somos servidores de Dios. Eso es lo que usted y yo somos, servidores de Dios, por los cuales hemos creído, y esto según a lo que a cada uno ha concedido el Señor. Acuérdense que Dios a uno le dio 30, a otro le dio 60 y a otro le dio 100. No todos tienen la capacidad de 100, no todos tienen la capacidad de 60 y no todos son de 30. Si es que en algún lado estamos metidos. Bendecido sea el Señor. Versículo 6. Dice, yo planté, aquí de Apolos, de Corintios 3, el verso 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. O sea, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero el que da el crecimiento, el que hace que crezca usted espiritualmente y que crezca la iglesia es Dios, hermanos. ¿Ok? Así estamos. Ajá. A Él sea la gloria, a Dios sea la gloria y la honra para siempre. Él tuvo que escribir así por la división que causaron algunos de los corintios. Esto se debía a su comportamiento pagano, de donde se adherían a diversos filósofos llenos de humana sabiduría, interponiendo su sabiduría anticristiana al nuevo y muy diferente reino de Dios. O sea, como cuando el apóstol Pablo empieza a predicar en Corintios, dice que no viene con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿verdad? Y dice que viene también, que viene hablando de Cristo y Cristo crucificado. Y hay personas que esta gente escuchaban a los filósofos que traían mucha palabrería y se confundían. Y esto trató de impedir, ¿verdad?, lo que se estaba haciendo en el nuevo reino de Dios que se estaba estableciendo aquí en la tierra. Ni Pablo ni Apolo tuvieron culpa de esto, de lo acontecido. Ellos se apoyaban mutuamente. En la segunda carta a los Corintios, su relación con la iglesia fue restaurada. Usted lee segunda de Corintios, usted va a ver que las cosas cambiaron. La última parte, devoción a la lectura bíblica colectiva, destinada a ser compartida. Colosenses 4, del 15 al 16. Observamos que las cartas de Pablo llevan por título sus destinarios. Usted ve, dice a los romanos, ¿verdad? Dice a Gálatas, ¿cómo se dice? A Filipenses, a Timoteo, así usted, a Tito, a Filemón, a Colosenses. Así es que todas sus cartas iban dirigidas a sus destinarios. Pero era necesario que se leyeran en las iglesias en voz alta porque no todo el mundo tenía una copia. Bendito sea Dios. Su intención era de edificar a una audiencia más amplia. En Colosenses 4, 15 al 16,
nos dice que esta carta debía compartirse con los de la Odisea y la de la Odisea con los de los Colosenses, ¿verdad? Dice, los principios e instrucciones de Pablo eran basados en el Evangelio. Y es bueno que usted y yo también, nuestros principios y nuestras instrucciones sean basadas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no en fábulas y, ¿cómo se dice? Fábulas y cuentos de vieja, como dice Pablo. Y podían ser transferibles a otras comunidades, o sea, de creyentes, aunque fuera para la Odisea, o fuera para Tito, o fuera para Filimón, o fuera para Filipenses, podían todas las iglesias leerlas y aprender de ello, lo que se les decía. Esto también se aplica a nuestro tiempo hoy. Los textos bíblicos comenzaron como manuscritos individuales antes de tener las fotocopias e imprentas, o sea, que se hacían a mano. Y se les daba tiempo y también era costoso, ¿verdad? Se hacían a mano y eran muy costosos. No era fácil poseer una copia de la carta que era enviada a la iglesia. No era fácil, hermano, que usted recibiera una carta dirigida a la iglesia y que usted la recibiera usted. No era así como hoy que tenemos la Biblia. Era a través de la lectura bíblica. La iglesia escuchaba, hermano, y esto es algo que se necesita volver de nuevo a poner en práctica. Hay que poner atención, hay que escuchar. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así es que necesitamos poner en práctica, y a veces mientras se predica y se enseña, la gente está en los teléfonos, la gente está pasándose papelitos, la gente está pensando lo que van a cocinar o pensando lo que van a ponerse. Bueno, cuántas cosas en el trabajo, y a veces no está la mente aquí. Usted y yo necesitamos concentrarnos cuando estamos en la iglesia, adorar y bendecir a Dios para que nos bendiga. Cuando usted le ponga la atención a Dios que Él necesita que usted le ponga, usted va a ver cómo Dios va a ministrar a usted, hermano. Que Él quiere. Así. Mientras todos estaban reunidos como congregación, o sea, todos escuchaban la lectura bíblica y como escuchaban, asimilaban. Estos documentos se leían en voz alta. Si preguntáramos que si quisiéramos volver a este modelo, estoy segura que nadie diría que sí. Leer en público y asimilar juntos lo que se lee puede llegar a ser una experiencia comunitaria bien compartida. Yo le recomiendo oír la palabra leída en Family Radio, ¿ok? Family Radio es poderosa cuando usted la oye, la escucha, especialmente cuando empieza y lee en el capítulo 90 del libro de los Salmos, el primer verso, de la manera que ese hombre expresa, esas palabras le penetran a usted a lo más profundo de su corazón. Bendecido sea Dios. Su importancia central en la adoración. Es importante que se lea la escritura mientras nosotros tenemos servicio. Todo el tiempo debe haber una lectura de la escritura, en el servicio. 1 Timoteo 4, del 11 al 14. Pablo le había encomendado a la iglesia en Éfeso a Timoteo para que combatiera las falsas enseñanzas. El objetivo era buscar la verdad en las escrituras. Y usted y yo también tenemos que buscar la verdad en las escrituras. Es ahí donde vamos a encontrar la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que es bueno que usted y yo leamos las escrituras. En 1 de Pedro 2:2 dice, desear la leche espiritual no adulterada. Hoy en día hay mucha palabra adulterada, hermanos, para que por ella crezcáis para salvación. Desearla, ¿verdad? Dice, debo desear. Él debía ocuparse de la lectura
adulterada para que por ella alcanzar la salvación. Él debería ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Se nos aconseja a que reconozcamos lo que es lo falso, ¿verdad? Lo que es lo falso y que nos llenemos de lo que es verdadero. ¿Y cómo es que vamos a identificarla? Si usted y yo no la leemos, ¿cómo usted sabe que alguien le está enseñando algo incorrecto? Usted tiene que leerla y estudiarla, pasando tiempo significativo estudiando la palabra de Dios. Es muy importante la lectura de la palabra en nuestros servicios de adoración a Dios. La enseñanza y el estímulo y el ejercer los dones del Espíritu, todos los creyentes pueden participar colectivamente. Así como el cuerpo entero, hermanos, así como en 1 Corintios 2, el capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios, es bueno que lo repasemos y lo leemos. Dice, ningún don es superior o inferior. Se necesita a un cuerpo entero con los pies y tan necesarios como la cabeza. Las manos son tan necesarias como los ojos. Había unidad y diversidad y cada uno debía de contribuir para el bien de toda la comunidad. ¿Ok? 1 Corintios 14, 26. Cuando nos reunáis, dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Así todos permanecían unidos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Sea Dios magnificado, hermano. Todo lo que se hace es para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificado. A Dios sea la gloria por siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. La palabra nos exhorta y nos dice que debemos de estudiar la palabra, debemos de escucharla, debemos de practicarla y debemos de comunicarla a alguien más. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi Padre. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, hermano. Dios bendiga a nuestra hermana Francis. Y solamente voy a añadir un poquito a esto. La necesidad de escuchar la palabra del Señor. Usted necesita oírla. ¿Ok? Si no la puede leer, escúchela. Y hoy en día pues hay cassette, que ya el cassette usted sabe pasó de moda, sí, pero porque ya pasó de moda pues son baratas y hay veces que uno encuentra la Biblia completa por 5 pesos, ¿me entiende? Yo acabo de comprar una edición de eso, pero esto es en CD, ¿ok? Por $5, mire hermano, toda la Biblia en CDs, ¿ok? Y aún más fácil todavía, get the Bible app on your phone, okay? And you can let them read the Bible for you. And that is a blessing, okay? Es una bendición que el Señor nos ha dado. Usted no puede comprar quizás o no encuentre, porque hay veces que yo las encuentro ahí en los sitios, pues, flea market y cuánta cosa, okay? Pero como le digo, yo acabo de comprar un set de CDs completo, pero era en inglés. Pero aquí tengo también en español y tengo en inglés en cassette. Pero es más fácil todavía en el teléfono. El teléfono usted coge, mire, The Bible App y le dan muchas de las traducciones. En inglés, pues una de las mejores, King James Version, y en español, Reina Valera, ¿ok? Y es decir, escuche bien, hermano, porque el enemigo no quiere. Muchos de ustedes no saben que esto existe, pero sí, vaya a ¿cómo se llama? Al App Store. Bueno, traduciendo esa palabra es la tienda de de las aplicaciones. Y usted busque ahí dice español o inglés, chino, francés.
de todo hay, hermano, de todas las que han sido. Pues aproveche eso y escuche la palabra de Dios, ¿ok? Si usted no puede leer, si se cansa de hacerlo, pero usted haga eso, ¿me entiende? Y va a ser bendecido por Dios. Dios me les bendiga. Vamos ahora a despedirnos en oración. Pásame la Biblia, que yo tengo que leer de ahí, Francis. Vamos a orar ahora. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado en este día precioso. Gracias por la temperatura, Señor, que, bueno, nos hacía tanta falta. Gracias, Señor. Ahora, Señor, hemos llegado al final de nuestra reunión aquí en la congregación, en la iglesia, y vamos a salir, oh Dios, vamos a ir a nuestros respectivos hogares, pero no queremos ir solos, Señor. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias y decimos pues amén, amén y amén. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal. Ya ustedes saben, la encontramos en el libro de Números capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que el domingo, si el Señor lo permite, pues estaremos aquí, usted sabe, pues, dándole honra y gloria a nuestro Señor, y también celebrando el Día de las Madres, que ya ustedes saben, aquí pues la asistencia pues se queda corta porque muchas no quieren venir porque los hijos van a llevarla a comer o los esposos, y los restaurantes están, bueno, abarrotados. Pero nosotros vamos a estar aquí si el Señor así lo permite. Que Dios me les bendiga. Le enviamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Y les decimos good night and goodbye. Mrs. Mora. Gloria a Dios. Praise the Lord. Praise the Lord.